Si el pastor te dice, te toca predicar tal día, lo primero que usted debe hacer es orar. Porque el único que conoce el corazón de las personas es Jesucristo. Apocalipsis dice, yo conozco tus obras. Y dice, engañoso y traicionero es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Entonces dice, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón del hombre. Hay momentos donde alguien dice, yo quiero predicar de esto, es que me parece bonito, quiero hablar de esto, y resulta que sales hablando usted, no Dios. Usted no debe tratar de sorprender a nadie con un mensaje elocuente ni elegante. Usted lo que tiene es que tratar de hablarle a la necesidad de la gente. Lo primero que uno debe hacer para predicar es orarle a Dios. Moisés subió al monte vacío y bajó con los 10 mandamientos y con toda la ley. ¿Qué da a entender eso? Que en la presencia de Dios es donde se obtienen los mejores sermones. En la presencia de Dios es donde se consiguen los mejores mensajes. Así que usted debe aprender ese primer punto. Aprender a orar. Aprender a buscar en la presencia de Dios. Ahora, después de orar, es descubrir la necesidad que tienen las personas. Yo le digo, trate usted de no predicar mensajes que a usted le gusten. Trate de predicar mensajes que la iglesia realmente necesiten. Usted debe empezar a conocer la necesidad dentro del área de trabajo que le toca, ¿cierto? Y tratar de dar mensajes que hablen sobre esa necesidad para poder que su ministerio crezca, para poder que su trabajo sea efectivo. Entonces, cuando usted va a armar una predicación, usted debe hacer 7 pasos. 7 pasos. Ponga ahí índice de temas o 7 pasos a seguir, como quiera. 7 pasos para que usted arme una predicación. Primer paso. Usted va a buscar un tema, ¿verdad? Va a buscar un tema, porque uno no puede pararse aquí a predicar sin tener un tema. 2. Usted va a especificar el tema. Especificar el tema. Seguida tratamos de desarrollar estos temas. Cuando usted especifique el tema, usted va a escoger los textos bíblicos para ese tema. ¿Me entiende? Busque un tema, especifique el tema y escoja los versículos para ese tema. Luego usted va a hacer algo que se llama cortar la maleza. ¿Sí estaban apuntando? Creo que esto debemos apuntarlo, porque el día de mañana te toca predicar y vas a decir, pastor, ¿y cómo es que yo saco una predicación? Entonces yo le digo, ahí tiene el estudio. Hay que cortar la maleza. Después de que usted corte la maleza, como punto 5, usted debe armar algo que vamos a llamar el PDC. Armar el PDC. Es lo quinto que usted va a hacer. PDC. Debe armar un PDC por escrito para poder tener un mensaje bien presentado. 6. Usted va a hacer una interpretación del texto. Y 7. Cuando interprete bien el texto, usted va a hacer algo que se llama el arco de la predicación. A eso vamos por allá, todo eso lo vamos a mirar desde el primer punto. Estamos poniendo el índice y después nos venimos armando. El 6 es interpretación del texto. El 7 es el arco de la predicación. Primer punto, buscar el tema.
Todo predicador, antes de dar un sermón, debe tener muy presente dos cosas. La primera es saber y conocer la necesidad espiritual del pueblo al que piensa dirigirse. Y la segunda es tener un tema claro y definido para remediar esa necesidad. Esto es lo que hace un buen médico. Encuentra la enfermedad, inmediatamente le da una buena medicina. ¿Cuál es el resultado? Se sana la persona. Entonces, nunca se debe subir usted a un púlpito a predicar si el tema que se va a dar no es el que el pueblo en realidad necesita, porque la letra sola sin el espíritu mata. Eso dice 1 Corintios 2, que la letra mata mientras que el espíritu vivifica. Así que necesitamos realmente tener la dirección de Dios. El punto número 2 es especificar el tema. Amén. Especificar el tema. Una vez que el Señor nos haya mostrado la necesidad del pueblo y nos haya dado el tema para predicar, es necesario especificar el tema, ¿verdad? En otras palabras, supongamos que el tema que el Señor nos mostró a predicar fue sobre el amor. ¿Están conmigo? ¿Cuál fue el tema que el Señor nos dio para predicar? Ese es el tema principal. Usted se para acá y dice: hermanos, quiero predicarles hoy sobre un mensaje que Dios me dio. Y ese mensaje es sobre el amor. Este es mi tema principal. Pero hay muchas clases de amor. La Biblia habla del amor al dinero. La Biblia habla del amor al prójimo. ¿De qué más amor habla la Biblia? El amor al mundo. El amor al enemigo. Ya el amor a Dios lo dijimos, ¿cierto? Amor entre esposos. Ese es el amor entre hermanos. El ágape. ¿Cuál otro? El amor ágape y el amor pifilia. Sí, también entra ahí, está bien. Entonces, ese es el amor. Miren todas las ramificaciones que tiene el tema del amor, por Dios. Usted no puede pararse aquí a decir: vengo a predicarles sobre el amor porque yo me imito las antenas. ¿Y de qué amor me va a salir? Si usted sale y empieza a predicar de todos los amores, usted hace un sancocho. Hace una revoltura. Por eso hay que especificar el tema. Vea, yo he recibido llamadas de pastores que me han dicho, pastores que han salido del ministerio recientemente y ya un poco tiempo de vida ministerial, me han dicho: pastor, me quedé sin recursos, no tengo predicaciones, ¿yo qué hago? Llevo apenas 6 meses y ya no sé ni qué predicarle a la gente. ¿Y sabe por qué se queman así? Porque son personas que en una predicación predican toda la Biblia. Dan toda la Biblia en una sola predicación y se quedan sin recursos. Mientras que usted aprende a manejar los recursos, usted tiene predicación. Yo por acá tengo un cerro de predicación, tengo más de 500 mensajes. Yo creo que no le he alcanzado ni la cuarta parte. ¿Por qué? Porque yo aprendo a manejar los recursos. Si yo predicara el amor en cada dominical, yo le digo: en cada dominical les voy a hablar sobre el amor. Hoy les hablo del amor. Luego el otro domingo les hablo del amor al prójimo. Luego les hablo del amor al dinero. Luego les hablo del amor de esto, ¿Cuántos meses cree usted que me llevo yo predicando sobre el amor? Mire que yo manejo los recursos. Pero si en el primer culto de hoy les predico sobre todos los amores, para dentro yo ya estoy embolatado. Yo no sé qué predicar. Entonces hay que aprender a manejar los recursos. Hay que aprender a hablar del tema. Entonces, primero se especifica el tema. ¿Cuál es el tema principal? El amor. Ese es el tema principal, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo segundo que hay que hacer? Especifique el tema. O sea, listo, ya tengo el tema, voy a hablar del amor. Pero ¿de qué clase de amor voy a hablar? ¿Cierto? Es como si yo fuera a hablar acerca del trono de Dios. ¿Cierto? Hermanos, yo les voy a predicar del trono de Dios. Ese es el tema principal, ¿cierto? Pero usted debe aprender a especificar
¿Sobre qué clase de trono va a hablar? Porque la Biblia dice en Isaías 66:1 que el cielo es trono de Dios. Jeremías 3:7 habla del trono de David, que es el trono allá en el milenio. Luego Mateo 25:31 habla del trono de gloria. Luego Hebreos 4:16 habla del trono de gracia. Está el trono de adoración en Apocalipsis 4:2. Está el trono blanco del juicio final en Apocalipsis 20:11. Está el trono de consuelo y restauración de todas las cosas, Apocalipsis 2:1. Si usted me va a predicar del trono, mi pregunta es, ¿de cuál trono me va a predicar? Y si me sale usted hablando de todos los tronos, y me va a hablar del trono en el milenio, luego del trono del juicio blanco, luego del trono de adoración, le digo, usted está pisando terrenos escabrosos. Porque explicar esos temas no es cualquier cosa. No son temas que se sacan así a comida rápida. Eso necesita tiempo para prepararlo. Mano, y si va a hablar de la sabiduría. Si va a hablar de la sabiduría, vámonos por ese lado. Sabiduría terrenal y diabólica. Sabiduría celestial, porque dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Luego dice, esta sabiduría no es siendo lo alto, sino que es una sabiduría terrenal y diabólica. Y luego la Biblia habla por allá en Corintios de un don de palabra de sabiduría. Entonces, ¿de qué sabiduría me va a hablar usted? Por eso es importante esto. Porque usted debe tener un tema, pero debe especificar el tema. Luego que usted ya tenga el tema especificado, si se va a hablar de este tema, ya lo tengo definido, definitivamente voy a hablar de esto. Tercer punto, escoja los versículos para ese tema. Es de mucha importancia para esto utilizar la concordancia bíblica, ¿verdad? Las abreviaturas. Si usted no aprende a manejar la Biblia en esta parte, usted se puede embolatar. También es bueno tener otras herramientas, como libros de teología, que nos ofrecen mucha ayuda. Es importante buscar todos los pasajes bíblicos que te pueden servir para el tema. Busque comentarios, pasajes bíblicos paralelos donde la historia se narra de nuevo. Algo que es muy frecuente en los libros de los evangelios, Reyes, Crónicas. Y una vez que tenga usted todos estos versículos bíblicos para el tema que usted ha especificado, usted debe pasar al otro punto. ¿Cuál es el otro punto? Cortar la maleza, exacto, allá vamos. Exacto. Yo en una predicación por lo general a veces he hecho una lista hasta de 30 versículos. Yo voy a la concordancia, voy a la abreviatura y eso apunto. Cuánto versículo me llama la atención, lo apunto. Y hago una lista de 15, 20, hasta 30 versículos. ¿Sí? Abreviatura. Sí, es una ayuda, sino que es que la concordancia es lo mismo. Sí, es una ayuda que te demanda a versículos que hablan de lo mismo. O sea, la concordancia es como un tipo de diccionario. Usted busca la palabra amor y te aparecen versículos en la Biblia que habla del amor. ¿Sí me entiendes? Del mismo tema o muy cercano. Entonces, cortar la maleza. En la Biblia hay muchos versículos que se repiten. Ejemplo, el día que las mujeres visitaron el sepulcro del Señor, ese versículo está registrado en Mateo 28:1. ¿Sabe cómo dice? Dice, al amanecer del primer día de la semana, así dice el versículo, escuche, al amanecer del primer día de la semana, esté muy atento. Marcos 16:2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana. Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana. Y Juan 20:1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Exacto. ¿Qué notó usted? Que 3 versículos dicen exactamente lo mismo, mientras que el cuarto de San Juan arroja una información que los otros no arrojan. Y es que aparece un personaje, María Magdalena. ¿Verdad? Hay personas que predican de una manera temática.
¿Cómo así que temática? Cogen y leen un versículo, hermano, vamos a leer en tal parte. Tan, usted lee el versículo. Este versículo nos dice y dicen 3 palabritas. Amén. Bueno, vamos a leer en tal parte. Y lo lleva a otra parte. Y lee el versículo y dice, ese versículo también, hermano, nos viene diciendo lo mismo que el otro. Ahora vamos a tal parte. Y lo llevan a uno así. Eso es un mensaje temático, pero hay que tener cuidado. Porque es bueno citar versículos que encajen dentro del tema, pero que no se repitan. Porque si yo les predico, hermano, les voy a predicar sobre la importancia de darle prioridad a las cosas de Dios. Ay, el pastor va a predicar sobre la importancia de darle prioridad a las cosas de Dios. ¿Qué versículo irá a tomar? Y yo les digo, hermano, voy a leer Mateo 28:1, donde dice, al amanecer, el primer día de la semana. Entonces yo les digo, hermanos, mire que aquí dice al amanecer, por la mañanitica, el primer día de la semana. Está hablando de importancia, de darle el primer lugar a Dios, de darle importancia a Dios, de que lo primero que se debe hacer es buscar de Dios, que Dios está primero por cualquier cosa. Yo puedo predicar de eso. Y luego que digo esas palabras, yo le digo, ahora vamos a San Marcos 16:2. Y vamos todos a San Marcos 16:2 y dice, y muy de mañana, el primer día de la semana. Sí, hermanos, como les venía diciendo, es muy importante darle el primer lugar a Dios, porque Dios es primero que todo. Vamos también a Lucas 24:1, hermanos. Y leamos 24:1 y dice, el primer día de la semana, muy de mañana. ¿Ves, hermano, que el versículo vuelve y dice que es que Dios debe ser primero? Y y cuando empezó media hora, y listo, el Señor Jesús les bendiga, que a uno como, ¿qué pasó aquí? Bueno, no debe hacer eso. Así que cortar la maleza es eso. Usted no debe predicar toda la Biblia en un sermón, sino en varios sermones predicar la Biblia. Usted va a cortar la maleza. ¿Qué es cortar la maleza? Sacar todos los versículos que menos necesite y dejar lo más sobresaliente, los que más información den. En este caso yo me quedaría con San Juan 21, donde dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Yo me quedaría con ese versículo. Entonces, cortar la maleza es precisamente evitar leer todos estos versículos cuando solo podemos leer uno. Y así ahorrarnos mucho tiempo sin tener que cansar a los oyentes con lo mismo. La idea principal de cortar la maleza es tener a la mano la cantidad de versículos necesarios para un tema sin tener que leer toda la Biblia en un solo sermón. De estos versículos seleccionados que nos hablan del primer día de la semana, ojalá nos quedemos con el mejor de todos ellos, el que más información nos brinde, el que sea más fácil de explicar e interpretar, para así poder armar con estos versículos nuestro PDC y darle cuerpo a nuestro sermón. ¿Qué es PDC? PDC, planteo, desarrollo y conclusión. Una predicación debe llevar estos 3 pasos. Una predicación debe llevar como mínimo 3 versículos. Uno para empezar, otro para desarrollar y otro para concluir. Entonces, el PDC es P, primer versículo, O, planteo, D, desarrollo de ese versículo, y C, conclusión del versículo desarrollado. El PDC es el mapa del perdido, la brújula del marinero. Toda predicación debe estar formada por 3 versículos como mínimo. Ya lo dije, uno para empezar, otro para darle desarrollo al primero y uno al final para terminar el sermón. El PDC es lo que dentro de la teología se conoce como la homilética, que en otra oportunidad vamos a estudiar homilética más ampliamente. Usted, por lo general, para estudiar homilética, exégesis y hermenéutica, le toca ir a un instituto bíblico. Con la ayuda del Señor acá les vamos a enseñar todo eso a ustedes.
Nadie cree, pero en la forma que usted copia el mensaje en la hojita, de eso depende que usted también dé un buen mensaje. Porque si usted copia un mensaje en la hojita, mientras está en su casa tranquila, usted copia una sopa de letras y usted la entiende allá. Entonces, si usted está en el culto y va a predicar, y en esas mira a la gente toda mirándola a usted o mirándolo a usted inmediatamente se le trocan los cables. Por eso es importante ese tema para aprendices a la predicación. Se le trocan los cables y usted queda con la mente en blanco. ¿Qué le toca hacer a usted? Mirar la hojita para ver qué es lo que va a decir, porque no tiene más recursos. Pero cuando usted mira la hojita, sorpresa, sopa de letras, empiece a buscar palabra por palabra para armarlo. Ahí queda usted viendo un chispero. Se le suman los nervios, se le suma la mente en blanco, la gente mirándolo, y luego mira su única ayudita ahí en el momento, la sopa de letras, y la sopa de letras lo deja también morir a uno, entonces queda uno más loco todavía. Por eso la importancia de una buena homilética, la importancia de escribir bien legible la letra, y copiar bien las cosas, ¿verdad? Para que no le pase eso a uno. Entonces, vamos a trazar un tema aquí. Mire cómo lo copio yo, lástima que usted no alcance a mirar. Yo pongo ahí título y pongo al frente título, así hago en las predicaciones mías. Si quiere, en una hojita en blanco, haga este ejercicio para que le quede un ejemplo. Ponga ahí, vamos a sacar una predicación en este momento por escrito, o sea, vamos a hacer un trabajo de homilética. ¿Qué es homilética? Trazar bien el mensaje en el papel, o sea, escribir bien las palabras en el papel, algo elegante, con buena letra. Usted puede poner así, planteo o título, y lo copia uno con rojo, con letra mayúscula, bien bonito, ¿cierto? Ese es el título. ¿Qué vamos a predicar? El amor de Dios hacia el hombre. Como usted puede analizar, ya está especificado, ¿verdad? Porque no dice el tema es el amor, sino dice el amor de Dios hacia el hombre. O sea, ya está especificado. Vamos a poner entonces ahí abajito nuevamente en rojo con letra grande, planteo, 2 puntos. Ahí dejando un renglón, planteo, 2 puntos. Entonces, ¿qué pongo ahí? El versículo, San Juan 3:16. San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este será el primer versículo de nuestro sermón, el que vamos a predicar, y va a dar inicio a nuestro tema especificado. ¿Cierto? ¿Está el versículo, concuerda el versículo con el tema? Sí. Perfectamente, ¿cierto? Entonces, escuchen eso que les voy a decir, que es muy importante. Cuando usted lea un versículo, por favor se lo pido, predique lo que lee. Porque si usted no predica lo que lee, entonces, ¿para qué lo leyó? ¿Me entiende? En cierta oportunidad yo fui a una iglesia invitado y le tocó predicar a un joven. Y el joven cogió un versículo por allá, Apocalipsis, que cuando cogió ese versículo, yo miré al pastor de él y dije, uy, ¿qué pasó con el versículo? El pastor me dijo, se metió en aguas profundas. Y yo ya estaba a la expectativa, ¿y cómo así? Vamos a ver con qué me sale, a ver cuáles son las 7 cabezas y los 10 cuernos, yo quiero saber eso, cuáles son las 7, porque cogió el versículo es porque ya tiene claridad de que son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Pues digo que leyó el versículo y empezó por allá a hablar de todo, y nunca jamás volvió a coger el versículo, y yo quedé como, ¿qué pasó aquí? ¿Para qué leyó un versículo tan lleno de información, tan maravilloso, que bien interpretado trae tantas riquezas para la vida espiritual de uno? Cuando usted lee el versículo, usted debe desarrollarlo. ¿Qué versículo me sirve a mí para desarrollar el primero? Efesios 2:4. ¿Sabe qué dice Efesios 2:4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
Mire ese versículo. Con su gran amor con que nos amó, está hablando del amor de Dios hacia el prójimo. Eso está en Efesios 2:4. ¿Sí? Efesios 2:4. Ese es el desarrollo. Entonces tengo el tema y el título. El amor de Dios hacia nosotros. Vaya, qué buen título. Y quiero predicar sobre San Juan 3:16. Planteo. De tal manera amó Dios al mundo, Hermanos, este versículo quiero abrirlo, quiero ampliarlo con Efesios 2:4, donde dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces mire que ya voy en encarrilado. En ese versículo, en el desarrollo, es donde nosotros podemos meter todos los versículos que seleccionamos y que cortamos con la cortada de la maleza, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a meter todos los versículos que usted seleccionó. ¿Sí? Pero hermano, yo tengo una duda. Una duda. Bueno, una duda no. Pero es que muchas veces uno puede colocar el versículo como un ejemplo. No es que solamente tenga que predicar de ese, porque mire lo que usted está diciendo. Usted está predicando de San Juan 3:16. Sí. Y puso como ejemplo, o sea, como para, obviamente, que concuerde con lo que usted está hablando. Ajá. Pero no necesariamente tiene que predicar de ese mismo, ¿sí? Del versículo, claro. Pues, pero por lo menos de Efesios, se supone que usted se centró fue en el San Juan. Sí. Usted dio el otro como un ejemplo, pues, como acorde a lo que está hablando. Ya lo entiendo. Y también tiene que predicar sobre Listo, eso. lo voy a explicar, mire. Si usted coge el planteo que es San Juan 3:16, Ajá. no hemos llegado al otro punto, que es interpretación del texto. Cuando llegamos a la interpretación del texto, si usted lee San Juan 3:16, usted primero que todo debe interpretar ese texto. Y cuando interprete San Juan 3:16, ya usted pasa al desarrollo. O sea, para usted poder interpretar el versículo como tal, tiene que desarrollarlo a la luz de otros versículos. ¿Sí me entiende? Entonces, de por donde el versículo toca tocarlo. Es más, enseguida llegamos a un punto donde lo va a entender. Deme un tantico y ya termino esta parte y ya entramos allá. Porque solamente estoy explicando qué significa PDC, pero enseguida vamos a tocar esa parte. ¿Sí? Entonces, necesito es primero que ustedes entiendan que es un planteo, un desarrollo y una conclusión, y le estoy dando un ejemplo como tal, pero enseguida seguimos con el desarrollo del tema. Entonces, cuando usted lee el desarrollo del tema, obviamente ya interpretó el primer versículo del planteo. Usted, en este versículo es donde va a poner todos los versículos que había seleccionado cuando cortó la maleza. Y créame que ninguno de esos versículos que usted seleccionó te van a sacar del tema. En esta parte del desarrollo es donde usted puede abrir ventanas y abrir puertas. ¿Qué es abrir ventanas y qué es abrir puertas dentro de la predicación? Es contar anécdotas, testimonios o una anécdota o un ejemplo o cualquier cosa, ¿cierto? Una experiencia personal. Puede incluso hacer un drama. Todo lo que usted crea necesario para hacer más amplio y adornar más su sermón. Entonces eso es muy importante, ¿cierto? Aprender a abrir puertas y ventanas sin salirnos del tema y saber cuándo hay que volverlas a cerrar y cuándo hay que abrirlas. Cuando usted ya hace todo eso, que desarrolló el tema y abrió puertas, ventanas, contó anécdotas, experiencias, etcétera, etcétera, usted ya debe concluir el mensaje. ¿Con qué versículo concluyo yo el mensaje? Lo concluiría con Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 3 versículos perfectamente encajados. Y no repite el uno lo del otro como leímos en los 4 evangelios el primer día de la semana. ¿Cómo podemos ver, tracé un mensaje sobre el amor de Dios hacia nosotros sin salirme del tema? Sin hablar de un poco de cosas ajenas al primer versículo, evitando así una revoltura bíblica de temas que solo le dará cólicos a los oyentes. ¿Sí ven? Ahora, vamos al otro punto, al sexto. Interpretar el texto. Interpretar el texto. Eso se llama hermenéutica. Interpretar el texto. Es la parte más importante de toda esta conferencia. Dios está buscando predicadores que no solo le busquen en oración, que no solo pidan en oración un tema para el pueblo, sino hombres y mujeres que a través de principios correctos de hermenéutica
o sea, de interpretaciones fieles a las verdades bíblicas, y personas que den una buena exégesis, o sea, una buena explicación. Ejemplo, hermanos y amigos que nos visitan, el amigo nos visita. ¿Sabía usted que ni los lujuriosos ni los que cometen laxivia van a entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo queda el amigo ahí? Bendito Dios, ¿eso con qué come? Hay que dar una buena hermenéutica, interpretación de las palabras y una buena exégesis, una buena explicación. ¿Cómo lo diría? Hermanos, ¿no saben ustedes que los que tienen malos deseos y pasiones desordenadas no van a entrar al reino de los cielos? ¿Entendieron o no entendieron? Claro que sí. Claro que sí entiende, ¿cierto? Entonces, hay que tener una buena hermenéutica, interpretar bien el versículo que vamos a leer. Por eso la idea no es, yo le digo a usted, predique tal día, o le entrego un culto para que predique, y usted dice, pastor, voy a predicar en el culto que me toca. La idea no es pararse aquí y leer un versículo y llenar un espacio. La idea es que lo que usted leyó es porque ya sabe lo que va a decir. ¿Qué es lo que dice el versículo? ¿Qué interpretación realmente tiene el versículo? ¿Sí? Y dar una buena exégesis. O sea, saber explicar bien el versículo y tener una buena homilética, bien escrito en el papel. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que él debía saber bien estos principios. ¿Sabe qué dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15? Pablo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Está hablando de la oración. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escucha esta palabra. Que usa bien la palabra de verdad. Así dice Pablo. Que usa bien la palabra de verdad. No solo la interpreta, sino que también la explica bien. La interpretación correcta solo la puede dar Dios a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros. San Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es 1 Corintios 2:14. Si usted no entiende un versículo, pídale a Dios interpretación del versículo y Él se la da. Amén. Y no solo la puede entender, dice la Biblia, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, hay cosas que solamente se entienden espiritualmente. A continuación, para ir terminando, voy a dar unas pautas bien importantes a la hora de interpretar un versículo bíblico. ¿Quiere usted aprender a interpretar un versículo bien? Le voy a dar unas pautas. Primero, usted debe leer y volver a leer el versículo que va a predicar. ¿Qué es algo que usted debe aprender a hacer, por favor? Escúcheme. Yo no quiero que usted salga aquí a leer la Biblia y empiece a cambiar las palabras. Vamos a leer en Deuteronomio. No haga eso. Segunda de Timoteo. O primera de Timoteo. Para Timoteo, segunda epístola de Pedro. No puede hacer eso. Por eso usted en la casa debe hacer el ejercicio. Usted en la casa debe hacer el ejercicio de leer bien. Si usted no lee la Biblia continuamente, a usted le va a pasar eso. Escúcheme. Si usted no es de los que lee la Biblia, a usted le va a pasar continuamente eso. Primera pistola de Pedro. No podemos hacer eso. Entonces, cuando usted va a predicar, asegúrese de manejar palabras difíciles. Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y entonces, oiga, Nabucodonosor dicen por allá, Nabucodonosor dicen por allá. Entonces, ella sale y predica y dice: les voy a hablar sobre Nabucodonosor. Es el testimonio de un hermano que le tocó predicar un día y le daba a Lidia decir Deuteronomio. Y salió y dijo: hermano, vamos a leer en Deuteronomio. Ya tanto tiempo practicándolo en la casa y la vine a tirar aquí de todas formas. Usted debe tener los versículos, ojalá de memoria. Léalos, reléalos, vuélvalos a leer hasta que usted aprenda a manejar las palabras. Si a usted le dicen en pronto,
haga esta lectura, cualquier cosa, asegúrese de leer primero bien la lectura y practicar para que acá no salga a cambiar el significado de las cosas. ¿Cierto? Entonces, hay que leer y volver a leer el versículo que usted va a predicar hasta que logre entenderlo. ¿Sí me entendió? Si usted no entiende el versículo, ¿qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo? Entonces lea el párrafo. Usted sabe que es un párrafo. Si usted no entiende el párrafo, lea todo el capítulo, a ver de qué viene hablando, por qué llegaron a decir las palabras. Entonces, ¿cuál es el orden? Lea el versículo. Si no lo entiende, lea el párrafo. Si no entiende el párrafo, lea el capítulo. Si no entiende el capítulo, lea el libro. Si no entiende el libro, lea toda la Biblia. Y si ya no lo entiende de esa forma, ya no lo entendió. Una vez que usted haga eso y que ya entendió el versículo, que ya tiene una idea, punto número 2. Preguntas. Hágale esas preguntas al versículo. Y enseguida vamos a ver un ejemplo. Preguntas. Mire quién lo dijo. Muchas veces decimos, Dios dijo esto. Y resulta que no lo dijo Dios. Lo dijo Huecosiaca. Lo dijo Huecosiaca. ¿Sí? Lo dijo otra persona. Entonces, mire quién lo dijo. ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? ¿Quién? ¿A quién? ¿Y por qué? Luego mire otra cosa. ¿En qué cultura se dijo? ¿En qué tiempo? ¿Bajo qué estado de ánimo? ¿Para qué pueblo o persona fue dirigida esa palabra? Y último, ese punto. Mirar si es aplicable para nosotros, sí o no. ¿Me entendió esas partes? Repito. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿En qué tiempo y cultura? ¿En qué estado de ánimo? ¿Para qué pueblo o persona fue dirigida esa palabra? Y mirar si es aplicable para este tiempo o no. Ahí es donde está el enredo de muchos que todavía guardan la ley. Ahí está el enredo de muchos que todavía no comen marranito por ahí. Ahí está el enredo de muchos que siguen guardando el sábado. Porque están cogiendo versículos que, 1, lo dijo Dios. 2, se lo dijo a Moisés. 3, se lo dijo para el pueblo de Israel. Estos son los mandamientos que Jehová Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel. ¿En qué tiempo lo dijo? En la dispensación de la ley. ¿Para qué pueblo lo dijo? Para el pueblo de Israel. ¿Es aplicable para nosotros hoy en día? No, porque ni somos israelitas ni estamos en la ley. Somos gentiles convertidos al cristianismo y estamos en la gracia. Entonces no aplica. ¿Ves? No aplica. Entonces, ahí es donde la gente se pela en la interpretación de la Biblia y termina por allá haciendo otras cosas porque no entienden la Biblia. Otro punto. Leer el mismo relato en otras versiones bíblicas. Es importante que usted lea eso en otras versiones bíblicas. Yo por lo general aquí, gracias a Dios, tengo 80 Biblias diferentes o 80 traducciones diferentes y siempre que voy a predicar un versículo me siento y lo leo en todas ellas. Y cuando tengo una idea clara, digo, qué bendición, voy a predicar sobre esto. Mire el contexto del texto. ¿Cuál es el texto? ¿Alguien sabe qué es un texto? Lo que leí en el momento para predicar. ¿Y cuál es el contexto? Todo lo que rodea ese versículo a la luz de otros pasajes paralelos o en toda la Biblia. ¿Cuál es el antetexto? Los versículos anteriores al texto. Eso es bueno hacerlo. Y le voy a dar una parte para que entendamos. Vamos a leer Mateo 8:28. Voy a predicarles en este caso sobre el endemoniado, el caso del endemoniado ganadero. Esa es la palabra que hay que tener cuidado. El endemoniado gadareno. Pero no falta el que sale con eso. El endemoniado. Voy a predicarles sobre el endemoniado ganadero. Viene endemoniado y tenía reses y todo y ganado. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, no lo recuerdo bien, que habla sobre Analbardó, algo así. Analbardó dice que Abraham fue fue a sacrificar a Isaac y dice, y Analbardó su asno. Y entonces un predicador dijo, les vengo a predicar sobre
el burro Analbardo. ¿Cómo sería de importante Analbardo que hasta la Biblia le da nombre al burro? Y empezó a predicar sobre el burro Analbardo, con nombre y todo. Y resulta que la Biblia dice que Abraham analbardó el asno, o sea, lo amarró, lo ensilló, le montó la carga encima. Eso quiere decir la palabra. Quiere decir que dice, y Abraham ensilló o preparó o cargó al asno y se fue. Pero el predicador no, el predicador pensó que era el nombre y salió con él. Es otros predicadores que también dicen, y cuando Pablo se cayó del caballo yendo para Damasco. Uno, la Biblia no dice que llamaba a Pablo, llamaba a Saulo. Dos, la Biblia no dice que se cayó en caballo, dice que cayó a tierra, pero no dice de a dónde. Mire la situación, ¿cierto? ¿Qué dice Mateo 8:28? Mateo 8:28. Léalo duro, por favor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los ganaderos. Ganaderos, véala, hay callo redondita, ¿sí ves? No le digo que estamos muy lejos de lo que estamos hablando. Gadarenos. Ahí está el ejemplo vivo. Léalo. ¿Cuántos endemoniados? 2. Listo, ya, está ahí, gracias. ¿Cuántos endemoniados? 2. Vamos a predicar sobre los 2 endemoniados. Les vamos a predicar, ¿verdad? Y usted predica sobre el endemoniado, sobre los 2 endemoniados. Presten atención que esta parte es importante. Y usted predica y la vena se le brota aquí en la frente de hacer fuerza y de ser efusivo. Y los endemoniados, ¡ay! Grita y hace y se para la cabeza. Y la gente dice, ¡vaya, qué mensaje! Y usted se baja contento y todo el mundo que no lee casi la Biblia y que tragan entero se le acerca. Hermano, hermano, el Señor Jesús le bendiga. Qué tremendo mensaje, qué bendición. Y luego se le acerca al pastor y le dice, venga. ¿Y por qué dice en Lucas 8:27 que era un endemoniado apenas? Lea Lucas 8:27. O le pase al revés. Predique usted sobre el endemoniado y mande un mensaje tremendo y se le acerque a alguien después y le diga, venga, ¿y qué pasó con el otro endemoniado? Otro ejemplo para ir terminando rápido. Marcos 15:23 dice que a Jesús le dieron a beber vino con mirra. Pero en Mateo 27:34 dice que le dieron a beber fue vinagre con hiel. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que le dieron a beber en últimas? Entonces, un predicador nunca debe dar un mensaje sin primero no resolver esta situación, sin primero hacer una interpretación correcta. Porque en una parte dice que le dieron a beber vinagre con hiel y en otra dice que le dieron vino con mirra. Resulta que realmente le dieron a beber de ambas. Una la rechazó y otra sí la bebió. Después le explico sobre eso. Yo en estos días prediqué acá sobre eso, ¿cierto? Yo prediqué sobre eso acá. Entonces, es muy importante saber que la interpretación de un versículo siempre será una. Escuche, un versículo siempre tendrá una interpretación, pero puede tener muchas aplicaciones. ¿Sí me entiende esa parte? Un versículo tiene una misma interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Hay quienes empiezan a predicar y no interpretan, sino que aplican. Y eso es fatal. Hermano, les voy a leer sobre tal versículo. Este versículo nos está diciendo y nos está enseñando, y empieza a aplicarlo. Pero nunca lo interpretó. ¿Qué pasa cuando una persona hace eso? Que deja el mensaje pobre. Y para esto es importante el último punto, que se llama el arco de la predicación. Vamos a esta parte. ¿Qué es el arco de la predicación? Escuche esto con atención. Muchos predicadores cometen el error de aplicar lo que leyeron sin interpretarlo y explicarlo. Leen un versículo y de inmediato lo empiezan a predicar a la iglesia y no se toman el tiempo de mirar qué fue lo que pasó allí. Primero hay que explicar lo que aconteció en aquel tiempo y por qué y qué enseñanza o consecuencia dejó eso. Y luego, cuando usted ya hizo conocer eso, debe hacer algo que se llama el arco de la predicación. ¿Qué es el arco de la predicación? Es no dejar las personas en el Antiguo Testamento, sino
traerlas en el tiempo con un arco para aplicar esa enseñanza a nuestra vida personal. ¿Sí me entiende eso? O sea, hay predicadores que cogen una historia del Antiguo Testamento y lo meten a uno en el cuento, ¿no? Y lo meten uno y unos con ganas a ver cómo va a terminar la historia. Siga contando a ver cómo va a terminar eso. ¿Se va a morir o no se va a morir? ¿Se van a casar o no van a casar? ¿Qué va a pasar? Y resulta que de un momento a otro se riega a hablar por otro lado y hable y termina el mensaje. Y uno quedó en veremos. Oiga, en últimas, ¿qué pasó? ¿Será que a Sansón sí le creció el pelo? ¿No le creció? ¿Qué pasó en últimas? ¿Cierto? Lo dejan a uno mocho. Entonces, el arco de la predicación es interprete y hable el versículo y luego tráigalo. Un ejemplo, si quiere lo copia. Ejemplo, tema, título, puesto los ojos en Jesús. Voy a predicarles sobre puesto los ojos en Jesús. Ese va a ser mi mensaje de este día. Mi primer versículo, mi planteo va a ser San Juan 3, 14 y 15. ¿Qué dice San Juan 3, 14 y 15? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, hermanos, Jesucristo fue levantado en la cruz para morir por nosotros. Él derramó su vida en la cruz y Él nos dio la vida eterna por su gracia. Ahora somos salvos y y todo lo que quiera agregar. Y la gente dice, ¿cómo así que Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con la serpiente? La gente quiere saber de eso. ¿Qué hizo usted? Aplicó el versículo y nunca lo interpretó. Para usted poder interpretar el versículo, si entramos, hermana Lady, a su pregunta de ahora. Yo leo San Juan 3, 14 al 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo se parte en dos. Moisés que levantó la serpiente en el desierto y el Hijo del Hombre que será levantado. ¿Sí ve que hay dos divisiones en el versículo? Usted no puede hablar sobre el Hijo del Hombre que fue levantado sin hablar sobre Moisés que levantó una serpiente. No puede hacer eso. Para poder entender este versículo que leí, no necesariamente tengo que volver a tocarlo ahí, sino que lo amplío a la luz de un desarrollo. ¿Dónde me voy al desarrollo? A Números 21, 4 al 9. ¿Qué pasa en Números 21, 4 al 9? A manera de desarrollo. Que el pueblo murmuró contra Dios. El pueblo murmuró, empezó a hablar mal contra Moisés. ¿Sabe qué pasó? Vinieron unas serpientes. Y esas serpientes empezaron a morder al pueblo y el pueblo se estaba muriendo por el veneno. ¿Sabe qué hizo Moisés? Oró a Dios. Y Dios le dijo, levántese una serpiente de bronce y póngala en un lugar alto. ¿Y sabe qué pasaba? Cuando alguien lo mordía a la serpiente, miraba a esa serpiente de una, porque yo iba andando y la serpiente, ¡ay, me picó! Y apenas sentía el piconazo, lo primero que hacía era, ¡pum!, mirar de una a la serpiente que puso Moisés y de una al veneno no le hacía efecto, la persona no moría. Entonces, Jesús dijo, así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así mismo el Hijo del Hombre va a ser levantado en la cruz, para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ahora sí entendió? Ahora sí entendió lo de Moisés y lo de la serpiente. ¿Ya entendió? Mire que sí es bueno la interpretación. Ahora, puedo profundizar más el versículo. ¿Qué representan las serpientes? Satanás. La Apocalipsis no dice que la serpiente antigua, que es el diablo, es Satanás. Entonces, si Satanás es la serpiente, entonces el veneno vendría a ser ¿qué? El pecado. Y el pecado, Satanás a través del pecado nos inyecta y nos genera ¿qué? La muerte, porque la paga el pecado la muerte. Pero si nosotros miramos a quién, ¿qué pasa? Tendremos vida. O sea, está claro, ¿no? Está claro el mensaje. Entonces es muy importante hacer eso. Así que cuando usted lea un mensaje, haga eso. ¿Cómo terminaría yo ese mensaje? Ahí, primer versículo, como Moisés levantó la serpiente. Segundo versículo, el relato allá en Número, lo que pasó, cómo la serpiente lo mordió, etcétera, etcétera. Yo puedo partir ese versículo en dos. Primero, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es la parte A. La parte B, asimismo el Hijo del Hombre será levantado. Usted puede empezar a predicar la parte B, como el Hijo del Hombre será levantado, y empezar a hablar de ahí y olvidarse de lo que pasó con Moisés. Mala predicación. Si usted predica sobre la serpiente, lo que pasó allá, cómo lo mordieron, etcétera, etcétera, y no viene a la parte B, usted tuvo una mala predicación.
¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Predicar primero sobre lo que pasó en el Antiguo Testamento, dar la interpretación, y cuando la gente tenga claridad, es que el pueblo murmuró y el veneno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué debe hacer usted? El arco de la predicación. ¿Qué es el arco de la predicación? Coge usted la gente desde el número 21 y les trae en el tiempo hasta la cruz del Calvario y les presenta a Cristo. ¿Cómo terminaría yo ese mensaje? Con Hebreos 12:2. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cuál es el mensaje que iba a predicar? Puesto los ojos en Jesús. Hablé sobre el primer versículo, mirar a Jesús en la cruz. Hablé en el desarrollo en Números y luego terminé en Hebreos. ¿Me salí del tema? No. Y es un tremendo mensaje evangelístico que bien predicado y bien desarrollado, la gente queda contenta y dice, ¡ay, qué bonito, qué mensaje! Sabe que el diablo me mordió con el pecado y eso me va a matar, pero si yo miro por la fe a Jesucristo, Él me va a dar vida eterna, yo me voy a entregar al Señor. Un bonito mensaje. Y no me salí del tema, no le revolví nada, ni alteré la predicación, ¿cierto? Entonces llévese estas pautas para su casa, estúdielas, y con la ayuda del Señor espero que les sea de mucha bendición. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a darle gracias al Señor en este momento.